Bueno, entonces, este año para la Iglesia en el Uruguay va a tener un acontecimiento único en la historia de nuestra Iglesia, que es la beatificación de Jacinto Vera. Y único también porque es la primera vez que en nuestro país va a haber una celebración, una ceremonia de beatificación. Es decir, a un uruguayo se lo declara beato. Si bien nosotros tenemos la Santa Madre Francisca Rubato, pero que fue italiana, vivió los últimos años en el Uruguay, están las beatas Dolores y Consuelo Díaz Aguiar Mella, que fueron uruguayas, pero vivieron en España y allí murieron mártires. Este es el primer beato, digamos, uruguayo. Si bien Jacinto nació en el Océano Atlántico, cuando sus padres venían hacia nuestra tierra en 1813. Bueno, ¿cuál es la importancia también que tiene? Que hay un antes y un después en la historia de la Iglesia en el Uruguay ligada a la figura de Jacinto Vera. Una cosa fue cuando él asumió como vicario apostólico en 1859, cómo era la situación de la Iglesia en ese momento, y otra cosa 20 años después, cuando él muere, y es una realidad totalmente distinta. ¿Cuáles fueron las características de este obispo santo, que será beatificado, Dios mediante, el 6 de mayo de este año? Jacinto fue el obispo gaucho, es decir, aquel que tenía una cercanía con la gente, se había formado en Maldonado y en Toledo, en el campo con sus padres, una chacra, en el trabajo agrícola sencillo, trayendo con sus padres, sabiendo dominar los bueyes que llevaban las carretas donde traían los productos de la chacra de Toledo a Montevideo. Y tenía esas características de hombre campechano, sencillo, cercano, pero además en él unido a una gran afabilidad y buen humor, pero también a una indomable energía, un hombre que tomaba una decisión y se mantenía firme en ella, como fue en el caso de su vocación sacerdotal, ya que no era fácil para un uruguayo allá por la década del 1830 ser sacerdote. No había acá forma de prepararse, no había seminario. Se tuvo que ir a Buenos Aires y allí realizó sus estudios un poco a la apurada, pero con la profundidad que tenía el ser un hombre sumamente inteligente. Jacinto fue un gran amigo de los pobres. Realmente tenía una predilección por aquellos que más necesitaban. Se cuenta que cuando lo nombraron vicario apostólico en 1859, había dado sus pantalones a un pobre que lo necesitaba, estaba solamente con su sotana puesta, y allí es que recibe la comunicación de que el Papa lo nombraba jefe de la Iglesia Nacional como vicario apostólico. Después también en episodios como la epidemia de cólera que hubo en el Montevideo en 1869, él se desvivió por la atención de los que más necesitaban, y así también él recibía un estipendio por parte del Estado, y todo eso se volaba rápidamente. Hay una cantidad de anécdotas muy lindas de cómo el cocinero le pedía dinero para poder comprar las cosas necesarias, y él a veces no tenía nada que darle, pero siempre con enorme confianza en la providencia. Lo llamamos padre de la Iglesia uruguaya, si bien la Iglesia existe en el Uruguay desde siempre, desde que llegaron los primeros españoles. Jacinto fue el que le dio forma a la Iglesia uruguaya. Fundó el seminario, trajo congregaciones religiosas, dio el impulso al laicado, es decir, a los laicos, que fueron una generación estupenda de hombres como Francisco Bauzá, Joaquín Requena, Juan Zorrilla de San Martín. Se fundó lo que hoy estamos aquí, el Club Católico, se fundó en 1878 por el impulso de Jacinto Vera. Y además con él es que se llega a la madurez de la Iglesia uruguaya cuando el Papa León XIII crea el Obispado de Montevideo. Fue un gran promotor de la paz entre los orientales. Cuando la defensa de Paysandú, él se fue allá con unas monjas del huerto
a tratar de atender a los enfermos, y por eso la isla frente a Paysandú, donde se instaló, se llama hasta hoy Isla de la Caridad. Y después, en la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio, él va a proponerle al gobierno una gestión de paz. Es aceptado por el presidente Lorenzo Valle, es aceptado por Timoteo Aparicio, pero después allí hay generales del gobierno que impiden que pueda lograrse la paz por la que él tanto bregó. Y una nota obviamente característica de él es el ser misionero. Recorrió miles y miles de kilómetros de lo que era el Uruguay de entonces para llevar la palabra del Evangelio, los sacramentos, arreglar situaciones familiares, ya que el casamiento era el que la Iglesia daba a través del sacramento del matrimonio, confirmar, confesar, en fin, llegó a todos los rincones de la patria. Uno va a Bella Unión y allí están huellas de cuando estuvo Jacinto, está en una estancia donde tuve la posibilidad de ir, el cuarto donde él descansó, y se lo recuerda con mucha veneración, tanto que hasta hoy hay una marcha que se hace desde Artigas a Bella Unión para rememorar el camino que hizo Jacinto Vera las 2 veces que estuvo por allí. Pero se dice que 3 veces dio la recorrida por el Uruguay entero. Y muere en una misión a los 68 años de edad, en una misión en Pan de Azúcar. Está por cumplir 68 años cuando el 6 de mayo lo sorprende la muerte en Pan de Azúcar, que era apenas una pequeña villa en ese momento, fundada poco antes. Había una capilla, una posada para las diligencias. Ahí es donde él va a darle una enfermedad rápida, una congestión cerebral, y después de eso muere con todos los sacramentos de la Iglesia. Lo traen de Pan de Azúcar a Montevideo, su cuerpo es embalsamado, y allí entonces se ve el amor de su pueblo. En todo el trayecto de Pan de Azúcar hasta Pando primero, la gente sale, los paisanos salen al paso de la carreta, y después el tren que lo trae de Pando a Montevideo llega a la iglesia del Cordón. Después allí es que es venerado, finalmente llevado a la Catedral de Montevideo con una multitud de personas nunca vista en nuestra ciudad. Testigo de la fe, es el hombre de Dios que ha llevado el Evangelio a todas partes y que renovó la fe de nuestro pueblo. Como decíamos, cuando comenzó su periplo vital, Jacinto Vera, como vicario apostólico y luego como obispo, 1859, la Iglesia no tenía seminario, no tenía casi congregaciones religiosas, no había escuela católica, no había prensa católica, no había obispado. 20 años después, la Iglesia tiene todo eso gracias al impulso impresionante de este hombre de Dios. Comenzó su causa de beatificación 50 años después de su muerte, y ahora culmina felizmente cuando el Papa Francisco, el 17 de diciembre pasado, aprueba el milagro debido a la intercesión de Jacinto Vera, y gracias a ese milagro de una niña que se cura inesperadamente cuando invocan la figura de Jacinto y le colocan una reliquia sobre la herida que tenía de una apendicitis que luego de la operación se le había complicado e infectado, y esta niña es curada totalmente y en forma permanente. El Papa reconoce este hecho como milagroso el 17 de diciembre del año pasado, y así se habilita su beatificación, que será el 6 de mayo, y el Padre Matías nos puede contar de lo que se ha preparado y concretamente de la celebración del 6 de mayo. Buen día para todos. Creo que con las líneas que el cardenal fue compartiendo podemos hacernos una idea de la relevancia absolutamente singular de Monseñor Jacinto en la historia de la Iglesia uruguaya. Y el 6 de mayo que viene, de hecho, viviremos algo que la Iglesia ha esperado durante 140 años en un país que tiene además una historia muy joven, con lo cual hemos pasado buena parte
de nuestra joven vida como nación, aguardando generación tras generación que Jacinto fuera reconocido en su santidad de parte de la Iglesia. De hecho, la enorme multitud de personas que se congregan en torno a él para los ritos fúnebres muestran el enorme cariño por un lado y la enorme fama de santidad que Jacinto, con su entrega y labor apostólica, había cosechado no solo en Montevideo, sino en todo el país, también en la campaña. Con todo eso en nuestro corazón y en este año, bueno, apostamos a que la celebración del 6 de mayo se ha vivido como una verdadera fiesta y con un contenido espiritual muy fuerte, ¿no? Que sea realmente una fiesta de gratitud a Dios por el don que nos ha dado nuestro primer obispo y también de gratitud a Jacinto por lo que ha hecho en su vida aquí en la iglesia en el Uruguay. El programa para ese día, bueno, va a ser el 6 de mayo, sábado 6 de mayo, en la tarde, y el lugar va a ser la tribuna olímpica del Estadio Centenario. Esto ha sido posible por diversas gestiones que el cardenal, quien les habla, también junto con el equipo venimos haciendo. Y también, esto creo que es bueno reconocerlo, que lo sepamos, la disponibilidad tanto de las autoridades de la Intendencia de Montevideo, en su intendenta, en su equipo, de la organización de CAFO, de la productora AM, que han estado realmente muy disponibles, muy cercanos y lo siguen estando para todo lo que nosotros requerimos en la preparación de algo que es realmente importante en cuanto a la gestión que lleva y el trabajo que supone. Ese día tendremos distintas actividades, por supuesto lo más importante será la celebración de la Santa Misa con el rito de beatificación, la presencia también del legado pontificio, el cardenal de Brasilia, que vendrá enviado por el Santo Padre a presidir la celebración. Y también tendremos antes un momento de oración con el rezo del Santo Rosario, un espectáculo artístico del grupo Texas, que es un grupo de chicos que han hecho una obra, chicos y no tan chicos, que han hecho una obra de teatro sobre la vida de Jacinto Vera, la han presentado varias veces y ahora volverán a hacerlo. Tendremos también una presencia musical con distintos jóvenes que tienen grupos o bandas, sobre todo para la recepción de quienes participen. Tengamos en cuenta que esto es una celebración no solo de Montevideo, sino de todo el país, por lo cual esperamos también que horas antes de la celebración de la misa vayan llegando personas, entonces que también estén ahí recibiendo, y luego de la celebración de la Santa Misa tendremos también un cierre artístico con una orquesta y un coro. Ese es entonces el programa en base al que estamos trabajando, apostando, como decía, que esto se ha vivido realmente como una fiesta, y una fiesta de fe y gratitud a Dios. El programa que está a disposición de quienes quieran tenerlo abarca distintos eventos previos más pequeños en su porte, como por ejemplo la presentación de un libro que ha sido escrito por el padre Gonzalo Abadía, es una biografía de Jacinto Vera. Nosotros teníamos publicado ya del año pasado unas notas biográficas de Jacinto Vera, un libro breve y de divulgación. Esto es una biografía más extensa, mucho más elaborada desde el punto de vista literario, también desde la belleza del texto, y con un respaldo muy sólido, que es el de toda la investigación que se hizo para la causa de beatificación de Monseñor Jacinto. Esa presentación del libro será el día 12 de abril, aquí mismo en la Sala Zorrilla. Habrá también una exposición de objetos personales de Monseñor Jacinto Vera, una presentación de una nueva edición de otro libro sobre él, que es de la autora Laura Álvarez Goyoaga, y una mesa redonda también sobre la figura de Jacinto el 27 de abril en el Museo Histórico Nacional. Quizá el cardenal quiera compartir algo sobre alguno de los otros eventos que tendrán lugar en la celebración. Bueno, hubo un evento que ya vivimos, que fue el reconocimiento canónico de los restos mortales de Jacinto. Sabemos que en la historia de la Iglesia las reliquias de un santo, es decir, los objetos que le pertenecieron o su cuerpo, sus restos, son considerados reliquias, y en ese sentido el viernes pasado, 24 de febrero, se abrió la tumba donde reposan sus restos en la Catedral de Montevideo, y allí, bueno, por primera vez había sido depositado
en la tumba actual en 1883, 2 años después de su muerte, ya que primero había sido enterrado en la catedral, pero después se hizo ese monumento funerario. Y se encontró sus restos esqueletizados, pero sí con toda la vestidura que le había sido puesta el día de su entierro, con la casulla, en sus manos, con sus guantes, sostenía el crucifijo que le había sido colocado, y estaba su pectoral, su anillo, la cruz pectoral y el anillo. Y además, muy interesante, como se acostumbraba a hacer y todavía se hace con los papas, que al enterrarlos se coloca en un tubo, o en este caso era en un pote de vidrio, digamos, una botella de vidrio con el sello del obispo de ese momento, que era Monseñor Yeregui, se encontraba un relato de la vida de Jacinto, como un relato escrito a mano que contenía, bueno, desde que vivió, eran 2 páginas, hasta su muerte en Pan de Azúcar. Muy interesante ese encuentro con nuestra historia. Está viendo detrás el video de la recognición. Ahí se está viendo el video que muestra algunas escenas de ese reconocimiento canónico. Para ello se contó con la presencia de la doctora Fernanda Lozano, médica legal, y también de la empresa Rogelio Martinelli, que nos dio una mano. Fue realmente muy impactante, se hizo también en medio de una celebración religiosa, es decir, se rezó al principio, cuando luego tuvimos junto a las reliquias, y después cuando fue colocado en la urna donde ahora reposan los restos de don Jacinto. Esta verdadera celebración, muy conmovedora, bueno, permite que ahora entonces tengamos también reliquias que después serán veneradas por los fieles, como es tradición en la Iglesia Católica. ¿Cuál es el legado de Monseñor Jacinto Vera para la Iglesia Católica uruguaya del día de hoy? Yo creo que sobre todo lo que más importante que nos deja es el espíritu misionero. Es decir, él no se quedó encerrado en su casa episcopal o en la Catedral de Montevideo, sino que salió, recorrió, anduvo por todas partes, llevó con intrepidez el Evangelio. Y esto, que al mismo tiempo lo hizo con mucha energía, lo hacía con muy buen humor, afable. Él se encontró en un momento en que comenzó el proceso secularizador en el Uruguay. Y justamente con la gente con la que se enfrentó, porque tuvo enfrentamientos serios y adversarios, sin embargo después mantenía una relación cordial. El caso prototípico es el del presidente Berro, ¿verdad?, que terminó enviándolo al exilio a Jacinto. Tuvo casi 1 año exiliado en Buenos Aires, pero a la vuelta del exilio, en la inauguración precisamente de la rotonda del Cementerio Central, ambos antiguos amigos se encuentran y es como una reconciliación pública que tienen, y esto nos habla de ese corazón bondadoso, paterno de Jacinto Vera. Entonces, intrépido misionero, capaz de anunciar el Evangelio en una sociedad que se secularizaba. Estos meses de trabajo previo a la beatificación, todo este tiempo de trabajo previo a la beatificación, y por otro lado, como iglesia, ¿qué les gustaría que le quedara a la sociedad uruguaya del legado de Jacinto Vera? Bueno, un elemento es, se ha trabajado mucho, y sin duda un elemento clave ha sido el reconocimiento del milagro que habilita la beatificación de Jacinto. Ha habido muchas gracias obtenidas por intercesión de Jacinto. Una muy resonante fue en el 2013, un médico cirujano que estaba en una situación desesperada, y después de rezar a Jacinto, su familia, este médico mejora y se cura totalmente. Obviamente estaba internado y hubo procedimientos médicos que se aplicaron, pero este médico considera que su caso es un milagro y que no hubiera sido posible humanamente su curación si no hubiera mediado una intervención sobrenatural. Pero en definitiva,
eso fue en 2013. El milagro por el que va a ser beatificado Jacinto, aprobado por el Papa, es uno ocurrido en 1936 a una chiquilina, 14 años, hija del doctor Mario Artagabeitia. La niña adolescente se llamaba Carmen Artagabeitia Uller, y esta niña había sido operada de apendicitis y después de ello comienza una infección que la lleva al borde de la muerte. No puede ni mover la pierna, estaba doloridísima, con fiebre alta. La situación parecía desesperada, habían invocado a un santo, otro santo, estaba atendida por el mejor médico de la época, el doctor García Lagos, además de su padre, el doctor Mario Artagabeitia. Finalmente viene un tío, Rafael Algorta Camuso, le trae una reliquia de Jacinto Vera, una estampa que tenía una tela que había pertenecido a una vestidura de Jacinto, y le dice, recemos con fe, y le colocan la estampa sobre la herida de esta niña, y ella se duerme y al día siguiente amanece sin fiebre, totalmente curada, y nunca más tuvo problema en ese sentido. Entonces, todo eso está atestiguado, está firmado, están las fiebres que tenía, lo que pasaba con la niña, y se consideró inexplicable. Cuando se retomó esta causa, ahora en 2017, se llamó a las hijas de esta señora, porque ella ya no vivía, y las hijas sabían del relato de su madre, y además dijeron que siempre su madre había conservado la estampita de Jacinto con la reliquia en la mesita de luz de ella toda la vida. Cuando van a buscar las cosas de la madre para presentar, se cae esa estampita con la reliquia de Jacinto. Así que esta familia, Muñoz Artagabeitia, se llaman los hijos, están muy emocionados con el hecho de que se vaya a beatificar a Jacinto por esta gracia, por este milagro que recibió su madre en el año 1936. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, eran dos medio difíciles, pero la segunda era... La Iglesia creo que tenía que quedar en la sociedad como un legado fuerte. Yo creo que un elemento clave es que fue un hombre que trabajó por la paz y el entendimiento entre los uruguayos. Yo creo que esto es clave, él lo vivió así, era una época que le tocó vivir la Guerra Grande primero y después las guerras civiles, enfrentamientos durísimos, la muerte el mismo día de Venancio Flores y Bernardo Berro, el 19 de febrero del 68, todo eso a él lo tuvo de protagonista. La Revolución de las Lanzas, él en todo procuró que hubiera entendimiento, paz, que no hubiera cruces violentos entre los orientales. Creo que eso es uno de los legados de Jacinto. Y quizás otro importante es el amor a los más pobres, la dedicación a ellos, el tratar de que no hubiera ningún uruguayo que pasara necesidad. Sin ánimo de morbo, con respecto al trabajo de reconocimiento en el sepulcro de Jacinto, ¿va a haber alguna entrega de documento, digo, para alimentar la historiografía? Porque más allá de la beatificación, Jacinto Vera fue un referente no solo para la Iglesia, sino para la sociedad uruguaya, para la historia uruguaya. ¿Hay algún trabajo? Hemos visto algunas imágenes, pero ¿se va a entregar algo de esto a los medios, a la gente? Porque es un dato también importante en sí mismo, ¿no? Sí, el video que se ha hecho es muy cortito, quizás se puede ampliar un poquito más para mostrar alguna imagen más. Fue realmente... es un acontecimiento muy importante. Claro, hoy queda medio fuera de nuestro horizonte cultural, digamos así, todo este tema de las reliquias ligadas al cuerpo de los santos. Pero pensemos lo que significa para cualquier persona, y sobre todo en situaciones dolorosas, el poder contar con los restos de los seres queridos. El Uruguay sabe en ese sentido de heridas profundas. Entonces, el contacto con las reliquias de un santo, de un beato, bueno, es muy importante, es como estar en contacto con.
El día de hecho de la beatificación se presenta, es parte del rito de la beatificación o canonización, una reliquia insigne del santo, es decir, una parte de su cuerpo, como se realizará Dios mediante el 6 de mayo en el Estadio Centenario. Bueno, ese proceso es muy simple por un lado y difícil por otro. ¿Por qué? Desde el día que se anunció la beatificación, que fue el 17 de diciembre, entró a correr el tiempo, por decir así, para que un nuevo milagro obtenido por la intercesión de Jacinto Vera pueda ser presentado a la Santa Sede. Para ello se requiere obviamente que en el lugar donde ocurra el milagro se forme un tribunal, haya médicos que intervienen y que digan de algún modo que esa curación eventual de una persona no tiene explicación científica y por lo tanto se presenta como una gracia que no tiene explicación. Después es examinada en el lugar, como decíamos, y después también en la Santa Sede por un equipo de médicos que determinan si no tiene explicación científica la curación inesperada de esta persona, y entonces va siendo todo un proceso bastante lento, pero que puede demorar 2-3 años, donde al final el Papa llega ya la declaración de que hay una curación inexplicable y el Papa es quien lo declara milagro, y ahí se podría proceder a la canonización, o sea, la declaración como santo.